Policía Nacional del Ecuador. Permiso, mi sargento Diego Chango Luisa Panchi. Buenas noches. Soy el señor Cabo Primero de Policía Padilla en Chitipán, Marco Isaías, perteneciente al paralelo S1 del primer grupo del periodo académico julio del 2017 a diciembre del 2017. El tema a tratarse el día de hoy es acerca de la violencia y la delincuencia, concepto y definición de la violencia, características de la violencia, tipos de la violencia, delincuencia, concepto del delito. Violencia es la amenaza principal a la seguridad ciudadana que se constituye en un fenómeno multicasual, influido por los factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales, entre otros. Características de la violencia. Dadas sus múltiples manifestaciones, podemos caracterizarlas en víctimas de la violencia, actores de la violencia, naturaleza del acto de violento, intencional, instrumental, emocional y la relación entre víctima y el agresor. Tipos de violencia. Los tipos de violencia se dividen en, según la naturaleza de la violencia, que se clasifican a su vez en violencia física, que es el uso o la amenaza del uso de la fuerza o poder físico para ocasionar daño, maltrato, sufrimiento que afecta la integridad física de las personas o grupos de personas. Violencia psicológica son comportamientos de personas o grupos de personas que causan daño emocional, disminuyen la autoestima, perjudican o perturban el sano desarrollo de la otra persona o grupo de personas. Violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de las personas a decidir voluntariamente su sexualidad mediante exigencias sexuales bajo presión o amenaza, según quienes son las víctimas. Dentro de estas tenemos la violencia contra los niños, que es a su vez el maltrato o abuso que viola los derechos fundamentales de los niños. La violencia de género son actos violentos que causan daños o sufrimiento físico, sexual, psicológico, específicamente a las mujeres. Violencia contra los ancianos es todo acto de violencia o trato duro que cause daño o malestar físico a un adulto mayor. La violencia social son actos constantes que vulneran a las instituciones y su gestión dentro de la sociedad, según el motivo de la violencia. Estas se clasifican en violencia política, la cual proviene de agentes sociales organizados que buscan modificar, sustituir o alterar el orden institucional vigente. Violencia racial es cuando se perjudica a alguien por amenaza, por razones de sus orígenes, razones de costumbres y etnias. Violencia cultural es aquella que utiliza la diferencia para hacer sentir como inferior a otra persona. Violencia delictual hace referencia al ejercicio ilícito de la fuerza física o amenaza de su uso sobre una o varias personas, según el ámbito donde se produce. Dentro de estas tenemos la violencia intrafamiliar, que son aquellas violencias o abusos o maltratos que se tienen lugar dentro del núcleo familiar. Violencia callejera es todo tipo de violencia que es ejercida en un espacio público. Protagonistas de la violencia. En América Latina, los homicidios son perpetrados mayormente por jóvenes comprendidos entre los 18 a 24 años de edad. No obstante, ellos también representan la mayor parte de las víctimas de la violencia criminal. A su vez, los adolescentes y los jóvenes son víctimas perpetradores del crimen y la violencia. Al no insertarse en el mercado laboral formal o no lograr vínculos sociales adecuados para organizar de mejor manera su futuro. La delincuencia es un mal social multicasual y multidimensional que se expresa mediante una conducta que quebranta el orden social o legal determinado. Delito es aquella conducta humana que pone en grave peligro la convivencia y la cooperación de los individuos que constituyen una sociedad. Tipología de delitos. Dentro de las tipologías de delitos tenemos delitos contra las personas, que a su vez son el homicidio, que esta hace referencia a la muerte infligida deliberadamente a una persona. Lesiones, se refiere a un ataque físico contra una persona y que resulta en un daño corporal de quien es agredido. Violación, se define como
un encuentro sexual sin consentimiento válido de la víctima. Delito contra la propiedad. Los delitos contra la propiedad son el hurto, que es la sustracción de una propiedad sin el consentimiento del propietario. Robo es la sustracción de la propiedad sin el consentimiento de su legítimo propietario mediante la amenaza o el uso ilegítimo de la fuerza. Bueno, señor tutor, esto ha sido todo en cuanto a mi intervención, esperando que sea de su agrado. Muchas gracias.